Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy voy a mostraros dos looks de fiesta. Vamos a grabar Get Ready With Me, vamos a shootar en exteriores y comenzamos con el maquillaje de hoy. Buenos días, son las 7 de la mañana, vamos a comenzar con el estilismo de peinado y luego con el maquillaje. Como habéis visto, vamos a fotografiar dos looks de fiesta donde van a ser en exteriores y en un sitio muy bonito. Así que voy a comenzar con el pelo. Tengo una base ya lisa porque ayer lo lisé y bueno, pues al despertarme siempre se queda ondulado. Entonces, como no lo quiero llevar liso, lo que voy a hacer es un estilo de onda muy suave, nada marcado. Luego la voy a cepillar y para que quede un efecto así como muy romántico, que esté ondulado pero con un poco de forma. Me ha costado muchísimo levantarme, ¿eh? Me acosté a las 12:30 porque estuve editando algunas fotografías en Carolina Perega Vintage, que estuve subiendo algo a la web, que por cierto podéis chequearlo y ver las novedades que iré subiendo en estos días. Y ya os digo, me acosté a las 12:30 cerca de la noche y me he tenido que despertar a las 5:20 para que me dé tiempo a fotografiar por la mañana muy tempranito y podamos hacer dos looks y no se nos haga muy tarde. Voy a hacer una idea nueva que creo que os va a gustar, que va a ser un haul de Carolina Perega Vintage con las novedades de la tienda. Así que creo que va a ser muy divertido, vais a ver novedades vintage y van a ser los jueves el vintage y los domingos el blog de creación de contenido de moda para redes sociales. Entonces, yo creo que con el cabello ya casi que hemos terminado. Va a ser algo así. Ahí está. Bueno, voy a comenzar con el maquillaje. Voy a recoger el pelo con un gancho. Bueno, mirad, ya he terminado el maquillaje. En este caso el make-up que he utilizado ha sido un ahumado color berenjena, porque no tenía sombra negra. Es algo que tengo que comprar. La base ha sido muy jugosa, ha sido una base muy jugosa que, como podéis ver, la piel se queda muy luminosa, de Shiseido. El anteojera también es de Shiseido. El lápiz de cejas he utilizado dos, que son de Benefit, y los coloretes son de Clinique, color borgoña, que ya ha salido varias veces en mis vídeos. La máscara de pestañas es de Benefit. Y en labial he utilizado un poquito de colorete con un perfilador marrón de Essence difuminado. Después he echado la esencia trifásica de L'Occitane para dar luz al rostro y el pelo ya está bien cepillado y yo creo que estamos totalmente listas. Bueno, no me enrollo más, voy a cambiarme el primer look que lo vais a ver que es preciosísimo. Vamos a ello. ¡Mua! Ya está amaneciendo. Me encanta todas las mañanas levantarme y ver el amanecer porque cada día es diferente. Son las 7:44 de la mañana. Voy a encender la luz porque aquí no se ve nada. Bueno, vamos a fotografiar dos looks de fiesta que os doy dos ideas hoy. Este vestido es un vestido de Jorge Sánchez, del diseñador. Es un terciopelo elástico, queda espectacular, que ahora lo vais a ver, con la capa de plumas, con los zapatos de Public Design, que es un dorado así como brillante tirando a rosado. Y lo voy a usar con los complementos de estos pendientes y los segundos pendientes, que son los de corazones, súper bonitos también. Esto todo me lo ha dejado Jorge Sánchez. Estos van con este vestido. Este vestido es de Zara. Es un vestido entero largo con mucha caída, pesa bastante, tiene hombreras y apertura. Así que son dos looks preciosos para estas fiestas y vamos a ello. Vamos a fotografiar el primer look
en la primera localización, pero antes tengo que hacer el Getting Ready With Me, que lo voy a hacer aquí en el salón. Voy a esperar a que entre un poquito más de luz solar y empezamos con el contenido. Bueno, me acabo de acordar que no me he pintado la uña de los pies, así que hay que pintarla. Para hacer el Get Ready With Me hay que retirar el sofá y dejar toda esta pared libre para este espacio de aquí. Para empezar con el Getting Ready With Me, como voy a empezar a grabar los zapatos aquí, pues hay que poner la cámara atrás del suelo. Y como no hay ningún trípode que me ponga el móvil tan abajo, pues pongo algo que apoya el móvil, le damos al modo vídeo para grabar, lo dejamos recto en modo zoom y ya sabemos que aquí es donde se van a grabar los detalles para el zapato. Vamos a grabarlo y luego cortamos las escenas que se vea el pie más bonito. Cerramos cremallera también, detalle del cierre de la cremallera. Bueno, no me la que he liado porque resulta que esto no estaba todavía seco el pintar uña y me he llevado todo el pinta uña para adelante. Pero bueno, no pasa nada, lo quitamos. Ahora sabemos que el foco está justo aquí. Pues por ejemplo podemos hacer cualquier detalle, como esta vez quiero que sea muy rápido. Yo voy a grabar algo así, pero realmente luego, o incluso andar, porque luego realmente van a ser un segundo, no más. En cámara lenta, por ejemplo, o dar una vuelta así, o incluso agacharte, bajar la cremallera y grabar exactamente el momento de cerrar la cremallera. Es jugar un poco con el movimiento. Mira, ¿veis? Entonces luego se corta solo el momento del vídeo. O por ejemplo cuando se están dando. Ahí está. Y luego se corta un segundo. Un segundo porque realmente lo que vamos a grabar es un Getting Ready With Me, que significa que simplemente, mira, esta toma va a estar guay. Subes la cremallera y giras. Ahora, por ejemplo, muy importante para grabar el vestido, voy a hacer los detalles de subir el hombro y cerrar lo que es la cremallera por detrás. Me coloco enfrente. Y solo quiero ver el movimiento de subir el hombro. Pues lo hago rápido. ¿Yo qué quiero? Yo quiero que se vea más cerca, entonces pongo el 2, porque lo que quiero es mostrar detalles. O incluso como este es mi perfil, es el perfil que me gusta, pues intento hacerlo desde este perfil. ¿Qué significa? Que me pongo en esta posición y subo el hombro. Mira, ¿ves? Esto es mucho más bonito que el plano de 1. El plano de 2 queda mucho más bonito porque no se ve tanta información. ¿Ves? Entonces queremos algo muy sutil, que en un segundo se vea la información. Vamos a repetir. Ahora quiero, por ejemplo, grabar la espalda, la subida de la cremallera. Pues bajamos el trípode, le damos al play, colocamos bien el vestido y hacemos el detalle de subir la cremallera. Del muslo, de los lumbares hacia arriba. Mirad, ya ha salido el sol. Así que los pendientes, por ejemplo, los puedo grabar ahora con el sol. Mirad qué bonita la luz del sol por la mañana en casa. Ahora para poner el pendiente, por ejemplo, va a ser una maravilla. Y aquí también hay luz. ¿Veis? Entonces ahora para el detalle del pendiente,
pues podemos hacerlo aquí incluso. Incluso los colores del vestido y todo se ven diferentes. Por eso me gusta siempre esperar a que entre el sol en casa para hacer el Get Ready With Me. Lo que significa que no se podrá salir de casa hasta las 9 aproximadamente si quiero hacer el Get Ready With Me. Vamos a grabar los detalles de la capa. Mira, ¿veis? Como tampoco quiero dar mucha información, pues esta toma me ha gustado mucho. Es la que sale soplando. Ahora vamos a subirlo. Pendiente muy cerca. Y cogeremos solo la toma en la que esté el gesto directo. ¿Vale? Y con el otro pues lo grabamos y hacemos lo mismo por si acaso queremos hacer como un doble toma de... Vale, y si ahora queréis grabar el maquillaje, en mi caso que lo voy a grabar, la barra, que me gustaría que se viera el sol, por ejemplo aquí. Y directamente pintamos. Para grabar un segundo de maquillaje, gesto sin dudar. Un gesto de un segundo. Bueno, yo creo que con esto voy a grabar el segundo look rápidamente y nos vamos a la calle. El segundo look también lo tengo que grabar de Getting Ready With Me. Entonces, y lo voy a hacer rápido porque el sol ya está muy arriba. A ver, esta toma, por ejemplo, me gusta de arriba. Y esta es chulísima. ¿Veis? Detalles de los pendientes. Y listo. Al ser de pellizco, a mí se me caen porque mis orejas son muy chicas. Al ser de pellizco se caen. Mis orejas son muy pequeñas y se caen. Vamos a intentarlo otra vez, al menos para la toma del vídeo. A ver. Bueno, yo creo que con esto nos vamos para la localización. Bueno, vamos hacia el coche. Yo voy cargada con las cosas y vamos directa para la localización. Ahora os enseño. La he tenido que cambiar a última hora porque se ha hecho tarde por hacerlo Get Ready With Me. Así que ahora vamos a ir a un sitio más cerquita, que también es muy bonito. Y la otra localización que tenía en mente la dejamos para otro día porque mientras voy con el coche hacia allí se va a hacer muy tarde y va a estar todo lleno de gente, así que mejor hacerlo aquí más cerca. Os enseño ahora. Mirad, hemos llegado a la localización, son las 10 de la mañana, voy con todas las cosas cargadas y vamos a ir hacia ahí arriba, que es donde da el sol y está también el mar en la zona baja. Os enseño ahora. Esta luz por la mañana es súper bonita. Mirad, creo que voy a empezar con unos primeros planos aquí, porque la luz es muy suave, muy bonita. Y luego vamos a hacer algo por esta zona de arriba. ¿Veis?
que hay mar, hay montaña y el mar está allí. Toda esta zona del mar. Pero voy a empezar con unos primeros planos de este look, justo aquí en esta pared. Vamos a empezar a trabajar. Modo 2, retrato 2 y temporizador. Voy a darle al 10 para ahora ver cómo queda. Simplemente es una prueba. Y vamos a ver. Voy a darle al 3 esta vez para ir más rápido. Vamos a ver ahora. Mirad qué luz. Mirad qué luz más bonita. Es una luz muy bonita. Así que vamos a hacer unos primeros planos ahí y ya vamos con los planos completos. Bueno, mirad todos los portraits que han salido tan bonitos en esa luz. Hay muchos, este es uno de mis favoritos. Este es súper bonito. Han salido, mira, este espectacular. Este espectacular. Han salido fotos preciosas. Así que tenemos bastantes portraits. Planos completos, vamos a utilizar otra localización. Creo que la vamos a hacer ahí. Con el fondo de la palmera, la montaña detrás. Creo que esta zona va a estar bien para el primer plano, porque el sol está justo de frente. Así que lo tenemos a favor. Vamos allá. Bueno, mirad qué bonitas. Mirad qué bonitas han salido. Han salido muy chulas, mirad. No sé si la llegáis a ver. A ver, aquí creo que sí. Mira, ¿ves? Cojo un poco de palmera. Mira esta qué bonita. Preciosas. Muy chula. Vamos a trabajar en esta localización un ratito. Hacer algunos planos completos con algo de movimiento. Y mira esta qué bonita. Y cuando yo vea alguna que sea top, pues paro. Hago un pequeño vídeo y comienzo con el otro look. La aplicación que uso para hacer tantas fotos a la misma vez y no tener que estar llegando al móvil se llama Lens Buddy, ¿vale? Lens Buddy. Entonces esta la puedes poner, digamos, en 25 fotos. También la puedes poner en 50, 100, 250, 500. Puedes poner las fotos que tú quieras. Yo la dejo en 25 porque al final con 25 me vale. Y la puedes poner más cerca o menos lejos. O sea, más cerca o menos lejos, o como se diga. Voy a seguir con esto. Bueno, voy a hacer algo más allí al fondo.
Hay que ser rápidos. Hacemos un vídeo en modo cine y listo. Vamos a verlo. Muy bien. Mira las mariquitas. Las mariquitas dan buena suerte. Son dos. Aquí hay otra. Os digo una cosa, me encanta trabajar así en silencio, con esta tranquilidad, con el mar allí, con esta paz y esta calma. Lo mejor de hacer shooting son los sábados muy temprano y los domingos muy temprano porque no hay nadie en la calle y puedes estar trabajando muy tranquilita. Bueno, me voy a cambiar aquí con el segundo look y vamos a ver dónde hacemos la localización para el segundo look. Ya me he cambiado, voy a cepillar bien el pelo. Vamos a poner para adelante, en este caso porque en el otro look estaba para atrás. O intensifico un poco los labios. Hace mucha calor todavía, la fecha en la que estamos, Hace mucha calor aquí en Málaga, la verdad. Yo no sé cuándo va a venir el frío, porque es que no se puede hacer ni fotos de ropa de invierno, realmente, Está siendo complicado crear contenido de invierno en pleno noviembre. Está siendo complicado. Bueno, yo creo que con esto ya estamos listos. Hay que tener cuidado con el maquillaje, que al sol se lo come todo y a la sombra se ve mejor. Vamos a fotografiar primero planos completos, un vídeo del look completo y habremos terminado. Y yo me iré a casa a montar todo para subir el vídeo mañana por la mañana. No me olvida nada, ¿no? Mirad qué bonita esta zona. Mirad qué bonita. También podemos hacer algo aquí arriba. Pasa que el sol está en contraluz, entonces vamos a tener que jugar en esta zona. El mar creo que hoy no lo vamos a poder sacar, mirad qué maravilla. Hoy no. Hoy podemos trabajar aquí. Aquí sí. Mirad qué bonita esta zona. Con el árbol amarillo, esto me gusta mucho. Así que creo que vamos a hacerlo aquí. El arco. Mirad, aquí va a ser. Para hacer el vídeo he cogido este plano, que se ve el árbol y se va a ver el vestido muy bien. Vamos a ver qué ha salido aquí. Vamos a ver. Vale. Y ahí quiero hacer un primer plano. Entonces lo que voy a hacer para repetir esa escena es poner la cámara a 2. El vídeo ya estaría terminado. Han salido tomas muy chulas. Así que vamos con las fotos. Pues ya hemos terminado con el contenido de hoy. He creado las fotos, los vídeos y
Acto seguido vais a ver ahora, después de estas tomas, todos los vídeos y todas las fotos profesionales que he hecho para las redes sociales. Podéis seguir mi cuenta en Instagram, donde podéis ver todo el contenido que creo aquí en estos vídeos, y también podéis seguirme en TikTok. Muchísimas gracias siempre por vuestro tiempo. No olvidéis de suscribiros si es que os encanta mi contenido, darle un like y comentad algunas ideas, algo que queráis ver, algo que os gustaría que creara, de ropa, de maquillaje, de viajes, de localizaciones, y os leo y me contáis. A las nuevas personas que habéis llegado hoy, espero que os haya encantado, que hayáis aprendido algo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.